Hola, buenas tardes. Empezamos el free training. Y en el free training os explico un poco cómo vamos a hacer la estructura. En primer lugar, voy a hacer una presentación del sistema, de las diferentes posibilidades, de las funcionalidades. Después pasaremos a ver toda la parte de lo que es el Loxon Config, la programación, cómo se realiza la programación y al final la aplicación, las posibilidades de la propia aplicación. Cualquier pregunta que queráis hacer la dejamos para el final. Levantáis la mano, os doy paso por audio o bien a través del chat haces la pregunta y os lo respondo en voz. ¿Vale? Pues empezamos primero con una pequeña presentación de la empresa. Loxon, nosotros somos una empresa austríaca que tenemos la delegación en España desde el 2012. Loxon aparece desde el 2010. ¿Vale? Y aquí tenéis un poco todas las delegaciones directas que tenemos. Todo lo que es Europa, sobre todo es la parte fuerte, sobre todo Centro Europa. Nosotros desde aquí llevamos España, Andorra y Portugal. Y después China y Estados Unidos. Y en los países que veis con un verde más claro es donde tenemos proyectos realizados y en alguno como Noruega, Suecia, Australia tenemos distribuidor. No es la figura de delegación directa, sino que es más distribuidor. Vale, nuestro eslogan es Create Automation. Ya dejamos un poco atrás toda la parte de domótica, toda la parte de Smart Home y nos vamos a entrar directamente en la parte de automatización. O sea, todos los distintos componentes que tengamos en una casa, en un edificio, en una granja, da igual, podemos automatizar para tener o nuevas funcionalidades o más eficiencia energética o más confort o más comodidad o que sea todo más sencillo. Aquí un poco domótica, no voy a hablar de domótica si entendido como hace años, sino automatización real y os voy a explicar un poco las funcionalidades que realizamos. Vale, desde nuestro punto de vista, automatización real es todos los diferentes sistemas que tenemos en un edificio, los básicos, iluminación, control de persianas o protección solar, clima, audio, accesos, todos estos sistemas que trabajen conjuntamente y lo veremos después qué afecta de un sistema a otro. En primer lugar, hablamos de iluminación inteligente. Ya sé que la parte de inteligente ahora todo es smart, pero os vamos a comentar un poco cómo es o cómo tratamos nuestra iluminación. En primer lugar, nos da igual controlar iluminación on-off, cualquier tipo de lámpara on-off, encendido, apagado, regular LEDs a 220, no hay problema, tenemos la extensión de regulación. Cualquier dispositivo que vaya con el bus DALI, DALI es un bus de iluminación, por tanto cualquier dispositivo que vaya con este bus lo podemos controlar. Bus DMX, ahí quizá DMX se encuentra más en el tema de bares, discotecas, teatros, pero es una de las posibilidades donde hay DMX muy a menudo en la iluminación de las piscinas, por tanto que sepáis que no hay problema en controlar este tipo de iluminación. Y a partir de ahí, la iluminación nosotros siempre la tratamos con sensor de movimiento y luminosidad. Y ahora recientemente hemos sacado el sensor de presencia, que además tiene una sonda, un sensor acústico. ¿Vale? Si hace falta, cuando entramos en una estancia, nos va a encender la luz, si no, no. Y en la escena que queramos. Para nosotros, el tema del control tiene que ser muy sencillo y lo hacemos a través de escenas. Realmente, cuando vamos a una sala de estar, a una sala de reuniones, siempre tenemos una primera escena para reunirnos o para comer o para desayunar o para ver la tele y cambiamos las diferentes escenas que lo veremos desde la aplicación. ¿Para qué más utilizamos la iluminación? Alarma de intrusión, ¿vale? Cuando hay una alarma en la casa de intrusión, hacemos parpadear las luces, hacemos actuar también el audio, las persianas y también como simulación de presencia a nivel preventivo. Podemos marcar qué estancias siempre las queden a la parte exterior, podemos controlar y qué estancias queremos que cada día enciendan la luz con diferentes escenas y a diferentes horarios. Por lo tanto, ahí ya utilizamos la luz de manera activa cuando estamos de vacaciones, estamos fuera de casa, hemos salido un fin de semana, ¿vale? Por eso el tema de iluminación inteligente, un poco
combinar todas las funcionalidades que podemos dar a esa iluminación. Clima. Esta es una de las partes más potentes que tenemos y también más complejas por todo el tema de diferentes posibilidades, diferentes maquinarias que podemos controlar en el clima. Desde nuestro punto de vista, clima, controlamos clima de habitaciones, de oficinas, zonificado en cada una de las habitaciones con la sonda de temperatura, ya sea sondas de temperatura con el Bus One Wire, que son bastante económicas, o bien con el Touch, que ya lleva sonda de temperatura y humedad. A partir de ahí controlamos el clima en local. Y después otra parte importante es la gestión de fuentes de calor. Se me ha olvidado, cuando controlamos el clima de cada habitación, lo que hace nuestro sistema es aprender la inercia del sistema que tengamos, ya sea suelo radiante, ya sea fan coil, ya sea un split, ya sea radiadores. ¿Vale? No nos tenemos que preocupar en el tema de qué PI es el más adecuado para cada sala. Él aprende la inercia del sistema y se ajusta. ¿Vale? De manera que si imaginemos en un baño queremos 23 grados a las 7 de la mañana, él ya se va a poner en marcha los minutos, las horas adecuadas para que a las 7 tengamos 23 grados. Otra parte importante, gestión de fuentes de calor o de frío. Ahí sí que es importante en el aspecto de decir, hay muchas instalaciones que van con aerotermia y a lo mejor se deja una caldera de apoyo, de gas, de gasoil o lo que sea. Entonces, que el propio sistema seleccione cuál es la fuente más económica en el momento que tengamos. A partir de ahí, también podemos conectarlo con el tema de tarifa nocturna o con el tema de placas fotovoltaicas que podamos tener. Gestión de sala de calderas, gestión de las impulsiones. Nosotros en la impulsión no solo tenemos en cuenta temperatura exterior, sino que también temperatura interior de cada una de las habitaciones que corresponden a ese circuito, temperatura de consigna de cada habitación y metros cuadrados de cada habitación. Es distinto, por ejemplo, tener una diferencia de 1 grado entre la temperatura deseada y la temperatura real en una habitación de 50 metros cuadrados que en un baño de 6 metros cuadrados. ¿Vale? La cantidad de calor o de energía que necesita es mucho mayor en la habitación grande que en la pequeña. Por eso es importante el hecho de combinar. Aquí he puesto también el tema del depósito de inercia, básicamente porque el depósito de inercia habitualmente es un control fijo, depende de si calentamos con aerotermia, con gasoil, con gas, entonces está a 45, 50, 60 grados, siempre ya por defecto. A partir de ahí nosotros lo que hacemos es controlar ese depósito de inercia dependiendo de temperatura de impulsión. Es decir, si yo pido impulsión en el sistema a 32 grados, no es necesario que tenga el depósito de inercia a 50. Le doy un diferencial. Por defecto suele ser un diferencial de 5 grados, pero ahí nos ayuda en el aspecto si tenemos aerotermia y tenemos tarifa nocturna. A partir de que entra la tarifa nocturna, ese diferencial lo podemos ampliar a 20 grados, calentamos ese depósito de inercia con una energía más económica y lo utilizaremos durante el día. Igual que en fotovoltaica, si tenemos un excedente, aunque tengamos baterías, tenemos un excedente en nuestra fotovoltaica, también la podemos desviar a calentar el depósito de inercia. Renovación de aire. ¿Por qué lo he puesto aquí? He puesto aquí el tema de renovación de aire porque, por ejemplo, sobre todo en verano, nos podemos encontrar que tenemos una temperatura de consigna de 24 o 25 grados en frío y por la mañana exteriormente tener 21 grados. Entonces no hace falta poner en marcha los compresores de nuestro sistema de aire o de frío, sino simplemente con los ventiladores hacer una renovación de aire con esta temperatura exterior que es más baja de la que tenemos. Cuando la temperatura de día va subiendo, pues ya luego sí que se utiliza la parte de compresores, la parte de la generación de frío. Y por último, la protección solar, lo que sea el control de persianas. ¿Vale? Persianas autónomas. ¿Qué significa para nosotros? Lo veremos cuando entre en el Oxon Config. Veremos que en cada proyecto ponemos las coordenadas GPS donde vamos a instalar el mini server, donde va a ser nuestra instalación, y a partir de ahí en cada bloque de persianas le ponemos la orientación de la ventana. También con la parte de entrada de sol, si hay alguna fachada o no, y salida de sol.
A partir de ahí, nuestro sistema ya hace toda la parte de sombreado para refrigeración de manera automática, ¿vale? No es necesario ninguna sonda exterior ni nada. Simplemente cuando la sonda interior detecta que está subiendo la temperatura, es que tiene que refrigerar, por lo tanto activa sombreado automático. Para que tengáis una idea, la parte de ventanas es una de las partes que nos pueden dar o quitar, entre comillas, más energía del edificio. Cada metro cuadrado de ventana, cuando está el sol incidiendo en él, nos puede aportar hasta 1 kilovatio de potencia, ¿vale? Para bueno, para bien en invierno, perdón, y para mal en verano. Por lo tanto, la parte de sombreado es una de las partes importantes. Pensad que ciertos test que hemos hecho en casas que hay sombreado automático, estamos hablando de un salto de temperatura entre tenerlo o no tenerlo de entre 7 y 9 grados. Imaginamos que tenemos un inverter, los que venís de clima ya os podéis imaginar el consumo para hacer ese salto de 7 a 9 grados para poder enfriar y a partir de ahí conseguir la temperatura. ¿Vale? Es una de las partes importantes que ya tenemos integrado en el sistema. Eficiencia energética, aquí ya hablamos del tema de conexión a fotovoltaica con los propios inversores de la instalación que tengamos, conexión a cargador de coche eléctrico, como se puede ver en la foto. Es decir, cuando yo tengo sobrantes de energía fotovoltaica, voy a un gestor energético y hacia dónde reparto esa energía que me sobra. O bien hacia el cargador de coche, si es que tengo el coche cargando, o bien lo que os he comentado antes, el hecho de calentar o enfriar más el agua en el depósito de inercia, o a lo mejor si no tengo depósito de inercia, modificar un poco las temperaturas de consigna para calentar o enfriar más las estancias, ya que tengo esa posibilidad con esa energía gratuita que pueda tener. Vale, aquí también es importante el hecho de el estado, si estamos en casa, no estamos en casa, si no estoy en casa, quiero que la casa se comporte de una cierta manera a nivel energético y a nivel de seguridad, si estoy en casa, seguramente de otra manera. Multiroom de audio. Esto es otra de las facetas importantes. No es, mucha gente nos lo compara con altavoces Bluetooth, no es ni mucho menos lo mismo. Cuando hablamos de multiroom nos referimos en que en cada habitación puedes tener la música que quieras o bien desde radio por internet o bien desde las cuentas de Spotify o bien desde la biblioteca que tengamos en el propio dispositivo. ¿Vale? A partir de ahí no solo es un multiroom de audio, lo que hace es cambiarnos o nos hace el hecho de hacer el timbre del videoportero, por ejemplo, o de dar avisos, lo que comentamos o que decimos nosotros text to speech. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, tengo la puerta de garaje abierta y se hace de noche, pues que me dé un aviso de tienes la puerta de garaje abierta. Nosotros, por ejemplo, aquí en la oficina, cuando se marcha el último, conecta la alarma. Si hay alguna ventana abierta, nos avisa que hay alguna ventana abierta y no se conecta la alarma. ¿Vale? A partir de ahí, todo el tema que podáis imaginaros, podemos llevarlo a cabo con nuestro multiroom de audio. La parte de control de accesos, videoportero y teclado numérico NFC. Videoportero podemos contestar en local, es un videoportero IP, o en remoto, ¿vale? Forma parte de la simulación de presencia. Si estamos de vacaciones, nos tocan al timbre, hablamos con la persona que está y podemos abrir o no la puerta. A partir de ahí, pues todas las combinaciones que podáis hacer y lo veremos en la aplicación, todas las diferentes posibilidades. Hace una foto las 10 últimas personas que nos han llamado al timbre y ya podemos hacer toda esta parte de control. Protección contra robos. Nosotros no somos un sistema de alarma conectable a central receptora, ¿vale? No cumplimos grado para conectar, pero sí que si trabajamos ya con sensores de movimiento, que los utilizamos para la parte de iluminación, para la parte de clima, para la parte de audio, si queremos, pues ¿por qué no contra robos? Que nos avise a nosotros, que avise a un vecino que hay alguna intrusión. Vale, a partir de ahí también la casa reacciona. Tenemos intrusión, las luces dentro de la casa parpadean, suben persianas y el audio se dispara con una sirena a todo volumen, ¿vale? Un poco para hacer el factor sorpresa. Y la protección siempre que hemos dicho antes de simulación de presencia, que sería preventiva. ¿Vale? Estamos de vacaciones,
pero realmente nuestra casa funciona como si estuviera alguien. ¿Vale? Por la noche se encienden las luces de diferentes habitaciones, no a la misma hora que ayer, no con la misma escena. Las persianas suben y bajan para aprovechar esa energía, pero ahí hay movimiento, y el audio también podemos hacer que utilizarlo con ese fin. Vale, parte importante desde nuestro punto de vista. Protección a la privacidad. Primero, los datos. Ahora está muy de moda el tema del IoT, Internet of Things, el Internet de las cosas. Si investigáis un poco el Internet of Things, cada dispositivo trabaja sobre su cloud, por tanto necesitamos sí o sí Internet, y si ese fabricante, por lo que sea, deja de fabricar elementos IoT y cierra su cloud, ese dispositivo no va a funcionar. De hecho, en el último mes y medio se está empezando a hablar del IoT, pero Internet of Trash, el Internet de la basura, de dispositivos que no han tenido éxito en el mercado, el fabricante ha dejado de hacerlos, ha cerrado el cloud, por tal como toda la funcionalidad venía de la nube, del cloud, se han dejado sin funcionar. Nuestras instalaciones, todo es en local, todos los datos están en el mini server, toda la funcionalidad está en el mini server, todos los sensores están cableados o vía radio hacia el mini server, por tanto, el funcionamiento es local. Si no tenemos internet, ¿qué perdemos? Primero, conexión desde el exterior, evidentemente, y segundo, que los avisos no nos los va a poder mandar. Pero el resto funcionará perfectamente. Áreas de aplicación. Un poco ya lo he comentado muy al principio. Smart Homes, que hasta hace un par de años era nuestra especialidad y continúa siendo nuestra especialidad. Edificios, oficinas, comercios, hoteles y restaurantes. Y proyectos especiales. Aquí en la foto veis la iglesia de Colleslac, pero granjas, cualquier cosa que penséis que se pueda automatizar, podemos hacerlo. Un ejemplo de Smart Home. Esta promoción está en Alemania. Hoteles y restaurantes, esto también es el Hotel Mark de Múnich. Este hotel, una curiosidad, son las 220 habitaciones. En cada habitación hay un mini server y entre los mini servers se comunican a través de Ethernet, que es otra de las particularidades que tenemos a la hora de hacer una instalación que no sea centralizada. Oficinas y comercios y assisted living o asistencia relacionada con calidad de vida. Eso está subiendo muchísimo en Holanda. De hecho, la población europea cada vez envejece más. Por tanto, cada vez vamos a tener más personas mayores que querrán continuar siendo independientes tanto tiempo como puedan. Por tanto, a nivel de familiares, si esa parte la pueden tener controlada, mucho mejor. ¿Qué ofrecemos en nuestro sistema? Lo que os he comentado, ya que tenemos sensores de movimiento para iluminación, para clima, ¿por qué no utilizarlos para controlar un poco los movimientos de nuestras personas mayores en casa? Habitualmente, las personas mayores tienen unas costumbres muy fijas, entonces, bueno, se levantan a las 9, van a la cocina, desayunan, vuelven a vestirse, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos poner ciertos tiempos, ciertas horas, que si esa rutina cambia, avise a los familiares. A partir de ahí puedes llamar a tus padres o a tus abuelos, decir a ver si todo va bien. O sea, a lo mejor siempre se levanta a las 9 y ese día es las 9:20 no se ha levantado. Bueno, he tenido pereza, vale. Pero sí que ha habido una modificación en sus rutinas y podemos estar avisados, ¿vale? Proyectos especiales, esto es una cervecería. Es un caso curioso porque la primera vez que lo presentamos mucha gente comentaba como cervecería pues el hecho del control de vestuarios, de agua caliente, de iluminación. Aquí evidentemente se hace toda esta parte, pero también se hace el control de las tinas y de todo el proceso de hacer la cerveza. ¿Vale? Por lo tanto, no solo es la parte de control de edificio, de instalaciones de edificio. Vale, hasta aquí un poco las diferentes funcionalidades. Cualquier pregunta al final, ¿vale? Ahora os enseñaré un poco la parte de tecnologías propias y tecnologías de comunicación, que es otras partes importantes.
El cerebro, antes he hablado bastante del miniserver. De hecho, miniserver no deja de ser un PLC con entradas digitales, entradas analógicas, salidas a relé. Por lo tanto, ya solo con el miniserver podemos hacer cosas y podemos programar y podemos hacer lógicas. Tiene un servidor web incorporado, tiene una tarjeta SD de 8 GB, por lo tanto, todos los datos para llenar 8 GB podemos tener un programa muy, muy grande. No hay limitación en ese aspecto de decir, bueno, tengo limitación de 8 horarios semanales o no, no tenemos limitación. La limitación es de la memoria, por tanto, a partir de ahí podéis hacer lo que queráis. Fijaros arriba que tiene ya el conector Ethernet, por tanto, conectamos a la red y ya tenemos todo el sistema habilitado. Después en Loxon Config entraremos en más detalle. Nuestras tecnologías, tecnología Air es vía radio, es para comunicar los dispositivos de campo vía radio, y tecnología Tree, que es un bus de árbol, topología libre, ¿vale? Vemos un poco más en detalle el tema de la tecnología Air. Es inalámbrica, comunica directa con el miniserver a través de la extensión de la Airbase, no está apoyado por Wi-Fi ni necesita internet para funcionar, es muy fácil de ampliar y la frecuencia de trabajo son 868 MHz, tenemos 12 canales para combinarlo y tecnología Mesh. Tecnología Mesh significa que cada elemento que no vaya alimentado por pilas, vaya alimentado a 220 o a 24 voltios, es repetidor del sistema. De manera que al final lo que hacemos es una red para que no quede ningún elemento sin cobertura. Otra cosa importante, toda la comunicación es encriptada y en cada instalación la encriptación es distinta. Comunicación bidireccional, es decir, sabemos si ha recibido o no la información, tenemos información de las baterías, de los dispositivos que van con baterías, tenemos información de si se ha perdido algún dispositivo, todo esto en tiempo real. Consumo mínimo, los dispositivos que van con batería, con un uso normal, dura la batería entre 1,5 años y 2 años. La búsqueda de dispositivos es muy fácil, lo veremos después. Puesta en marcha también es muy fácil, muy rápida. De hecho, luego lo comentaremos, pero ya doy un poco de idea aquí. En los últimos 3 años hemos estado trabajando mucho en la parte de oferta que sea muy rápida, puesta en marcha que sea muy rápida y programación que sea muy rápida. Porque normalmente esta es la parte donde se pierde o se gana dinero en una instalación automatizada. El tema sobre todo puesta en marcha de programación. Si has contado 15 días y te estás un mes, pues al final ya el descuento de material da igual porque ya has perdido todo lo que querías ganar. Escalable, cada Airbase puede tener hasta 128 dispositivos y en cada miniserver podríamos tener hasta 30 extensiones de Airbase. Por lo tanto, multiplicad, enseguida os darán los números. Actualizable. Esto es una de las partes más importantes. Nosotros, el sistema operativo del miniserver es propio, ¿vale? Y cada año sacamos entre 1 y 2 versiones con novedades. De hecho, una de las novedades os voy de la versión que va a salir en otoño, os la voy a adelantar hoy. Y de hecho, podemos actualizar todos los miniservers. Y ese miniserver, al actualizarse, actualiza los dispositivos, tanto Air como Tree. Los Air vía radio, por lo tanto es totalmente transparente al usuario final y no nos va a ocurrir que tengamos una versión como ahora tenemos la 11 y que miremos un sensor de movimiento vía radio, el número de serie y que tengamos que decir, ostras, este número de serie no funciona con la versión 11, por tanto tengo que obligar a mi cliente a comprarse otro sensor de movimiento. Eso no va a pasar, es siempre compatible. Pensad que una de las ventajas es que tanto Air como Tree pueden trabajar juntos. Es decir, yo puedo tener una instalación, de hecho aquí en las oficinas tenemos una instalación híbrida, trabajando una parte con bus, porque he podido cablear, y otra parte con elementos vía radio, porque me es más práctico, más rápido, o porque no he tenido la posibilidad de cablearlos. Y el Tree es un cable estándar, topología flexible, podemos ampliar y evidentemente lo que os he comentado antes, compatible con dispositivos Air. Lo mismo, encriptado, comunicación bidireccional, topología flexible, 50 dispositivos por rama, una extensión Tree o el miniserver tiene el Tree incorporado
podemos poner hasta 50 dispositivos y cada extension tree son 2 buses tree con 50 dispositivos cada uno más. Actualizable, lo que os he comentado vía radio. La comunicación es muy rápida y hay herramientas potentes de diagnóstico para saber si en un dispositivo lo que le falla es la comunicación con el tree o bien los 24 voltios, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las topologías, excepto anillo, podéis hacer la topología que queráis, en línea, en estrella, en árbol, en bus, ¿vale? No hay problema. Son 500 metros por rama de bus tree. Y aquí os muestro el cable. Por un lado, un par blanco-verde. Esta es la comunicación del bus tree. Un par de 0,22 milímetros de naranja blanco. Es la alimentación de 24 voltios de los dispositivos de bajo consumo, es decir, los touch, detectores de movimiento, válvulas de calefacción, se alimentarían con este cable. Y luego 2 cables blanco y naranja de alimentación de 24 voltios de los elementos de potencia. En este caso serían nuestros LEDs, los LED spot, las tiras de LED, los péndulos, ¿vale? Podemos tener hasta 10 amperios de iluminación por este cable. Esta iluminación va a 24 voltios, por tanto la regulación es mucho más económica y más simple. Es aquí el cable, una sección, está etiquetado. Aquí veis un ejemplo de cómo conectar los sensores, en este caso es un touch, ¿vale? La parte verde-blanco, el bus tree de comunicación, la parte naranja-blanco, alimentación 24 voltios. Y los elementos de potencia, en este caso se alimenta un plafón, alimentación de 24 voltios de potencia, son 22 vatios de LED, más comunicación del bus tree. Y ejemplos o recomendaciones que hacemos de las extensiones tree hacia cada habitación. Un cable tree y ahí conectamos iluminación, sensores, touch, el control de persianas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es una instalación muy, muy sencilla. Y aquí un ejemplo. Tenemos el mini server, tenemos el bus tree que nos va hacia, fijaros, el touch, el spot, sensores de movimiento, los spots, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fijaros que es muy simple y aquí tenemos el control de iluminación con el bus tree. Por otro lado, también con el bus tree, las válvulas de solo radiante, como antes ya teníamos los touch que tienen sonda de temperatura y humedad, ya controlamos la parte de clima, y los motores de persiana. Tenemos los Nano 2 RT, que son unos dispositivos de 2 salidas para poner al lado de las persianas. De manera que hacer una instalación de este tipo, 220 solo requiere los enchufes y la línea de persianas. El resto es a través del bus tree. Y aquí quiero hacer un inciso en la parte de instalación descentralizada o centralizada, ¿vale? Con unas imágenes que pienso que son bastante gráficas. Esto es una instalación con nuestro sistema centralizada, es decir, todos los retornos hacia actuadores de redes, los pulsadores también, etcétera, etcétera. Veis aquí la cantidad de bornes, la cantidad de cables y la cantidad de fallos que podemos hacer de cableado, ¿vale? Por otro lado, si lo hacemos con el bus tree, lo mismo, este es el mismo control que veíamos en el otro lado, es mini server, extensión tree para los dispositivos, la extensión AIR si tenemos elementos AIR, fuentes de alimentación de potencia para la iluminación y fuentes de alimentación para el control. Vale, veis aquí menos horas de cableado, menos posibilidades de error, más rapidez. Y aquí se ven los dos, por tanto, aquí vemos un poco, vale, qué cantidad de trabajo hay en uno, qué cantidad de trabajo hay en otro y sobre todo el tema de puesta en marcha. De hecho, hasta ahora he explicado nuestras tecnologías, pero si queremos automatizar cualquier edificio o cualquier casa, no podemos solo hacerlo, seríamos muy inocentes si cualquier sistema de automatización se piensa que podrá hacerlo todo con sus propios dispositivos. Por tanto, una de las partes importantes es la comunicación, que
que sean sistemas abiertos, sino siempre estamos bloqueados. En cuanto a comunicaciones, ¿qué tenemos? Tenemos Modbus RTU, que sería esta extensión. Modbus TCP/IP no hace falta extensión, el propio conector de red del mini server ya tiene Modbus TCP/IP. RS485, RS232, estos quizás ya son más obsoletos. Modbus, por ejemplo, para el control de máquinas de clima, para el control de inversores de fotovoltaica, para el control de variadores, para el control de analizadores de red, toda esta parte se puede hacer a través de Modbus. DMX, lo que os comentaba antes, DMX es un bus de iluminación, DMX concretamente 512, por tanto podemos controlar cualquier dispositivo que podáis encontrar en el mercado con este protocolo. El protocolo DALI, que también es de iluminación. Lo típico de las extensiones DALI, 64 reactancias o drivers DALI. El bus OneWire. El bus OneWire es un bus, no es propio, pero nosotros lo utilizamos mucho para las sondas de temperatura. Realmente el control de salas de caldera, sondas de temperatura metálicas, que tú puedas poner aquí en la salida hasta 20 sondas de temperatura con un bus y que a partir de ahí sean digitales, no analógicas, como las PT1000, PT100, por tanto no tengas pérdida de temperatura y puedas llegar hasta 350 metros con sondas de temperatura ambiente que son, creo que son 8 euros y 12 las metálicas para salas de calderas, depósitos de inercia. Ahí creo que hay mucho recorrido en esta parte. La extensión EnOcean. EnOcean es un protocolo vía radio, es unidireccional. Cualquier dispositivo que podáis encontrar en el mercado que sea EnOcean, pues podemos integrarlo en nuestro sistema. Internorm. Internorm es un fabricante alemán de ventanas y de cerramientos que tiene integrado la renovación de aire dentro del perfil de la ventana. ¿Vale? Y el control de esa renovación de aire se hace vía radio, pues tenemos la pasarela para controlar estas ventanas. Froling es para controlar calderas de biomasa de este fabricante, es un fabricante austríaco, por lo tanto podemos hacer el control directo y comunicarnos directamente con la máquina. La extensión KNX, el mini server generación 1 ya lleva el KNX incorporado, el de generación 2 no se puso el KNX, entre otras cosas porque muchos partners de KNX que utilizan nuestro servidor como servidor web nos pedían una vez y otra que KNX o nuestra extensión fuera certificada. Certificar la extensión que tenemos dentro de lo que es el mini server generación 1 supone un coste muy elevado, por tanto lo que decidimos en el generación 2 es hacer una extensión, que esta extensión sea certificada KNX y que no penalice este precio de certificación a lo que es el mini server. Y lo que os comentaba, BACnet IP. BACnet IP lo vamos a tener disponible a partir de la versión de octubre. Por tanto, si ahora compráis un mini server, no os preocupéis. Cuando tengamos la versión de software en octubre, lo podréis actualizar y tendréis la posibilidad de comunicaros con BACnet IP con esa versión. Y a partir de ahí tenemos extensiones de entradas, salidas, tanto digitales como analógicas, para regular iluminación a 220, salidas de relé potencia, etcétera, etcétera. Esto lo vais a encontrar todo en la shop. Si vais a la tienda online, ahí encontráis todos los productos, encontráis todos los precios y todas las características técnicas. Pensad, esta es una de las imágenes que me gustan más a mí porque cuando empezamos aquí en España con la delegación, en 2012 teníamos 6 productos. Ahora tenemos más de 150 productos en la página web. Si cogemos 2012-2020, que nos ha acabado el 2020, que tenemos novedades próximamente, estamos hablando de 144 productos. Si dividís por 8 años, pues tendréis un poco la idea de cuántos productos nuevos hemos estado sacando de media anualmente. ¿Vale? Y el software. El software, supongo que tanto Miquel como Eva os lo han comentado, es gratuito, Loxon Config, os lo descargáis desde la página web y podéis empezar a jugar. Hay una simulación, luego os lo enseñaré,
y podéis empezar a ver los bloques. Hay una ayuda interna muy potente, por tanto, ahora os enseñaré toda esta parte. Y luego las aplicaciones tanto para Android como para iOS, teléfono y tablet, también son gratuitas. Podéis descargaroslas, comunicar con el miniserver cuando lo tengáis o comunicar con el miniserver que está en Austria, miniserver demo, y veréis un poco cómo es la visualización. Es muy intuitiva en este aspecto. ¿Vale? Son gratuitos los software. Para nosotros es un servicio. Los servicios son gratuitos, nos ganamos la vida con los productos, por tanto, a partir de ahí son gratuitas. Eso hay la ventaja de que si un cliente se cambia el teléfono, lo pierde o se le estropea, puede bajar de nuevo la aplicación, no hace falta pagar licencias, se vuelve a conectar a su mini server y ya está. Simple. Vale, y aquí os voy a enseñar un poco los diferentes o cómo entrar a ser partners. Supongo que todos vosotros sois profesionales del sector de la construcción e instalaciones. El primero es el maletín de pruebas. El maletín de pruebas hay un miniserver generación 1. Aquí veis que hay el puerto KNX. ¿Qué tiene? Tenemos 8 entradas digitales, una de las cuales es el contacto de puerta. Y aquí tenemos interruptores, pulsadores para simular. En las 8 salidas tenemos 8 LEDs para indicar si está funcionando o no está funcionando, o para activarla o desactivarla. La extensión Tree, que nos conecta el touch, 5 zonas táctiles capacitivas más sonda de temperatura y humedad, el sensor de movimiento y luminosidad, y el dimmer RGBW, que es el que nos controla esta tira de LED. Y luego hay la extensión Air, para que vosotros podáis comprar algún dispositivo vía radio y lo podáis integrar de manera sencilla. Dentro hay un router normal y corriente, router Wi-Fi, para que os podáis conectar directamente al mini server, programarlo, etcétera, etcétera. Ahora veremos un poco cómo se programa. Y por otro lado, el Starter Kit. Son dos packs distintos. Este sí que es el mini server generación 2. Hay el mini server y una Airbase para tener tanto el Tree, que ya lleva mini server generación 2, como el Air. Hay un Smart Socket. El Smart Socket es un dispositivo que tiene un relé de 16 amperios, nos da potencia y energía de la carga que tenemos conectada y sonda de temperatura. ¿Vale? A partir de ahí se configura vía radio, podemos controlar el dispositivo que queramos. Un touch, Tree, antracita en este caso, un trozo de cable Tree para que podáis conectar tanto lo que es el touch y el mini server, y una camiseta y una de las revistas que hacemos y que están pensadas para que os ayude a vosotros con el tema comercial. ¿Vale? Hasta aquí la parte de presentación. Tenía previsto hacer las preguntas hasta el final, pero veo que... no, ya ha bajado la mano, vale. Entonces no hay problema. Continúo hasta el final y luego ya hacéis las preguntas que queráis. Vale, me voy a ir a compartir la pantalla del Loxon Config. Vale, supongo que la estáis viendo. Loxon Config. Aquí tenemos, está dividido en 3 ventanas. La ventana más a la izquierda es la ventana propiedades. Aquí es una ventana contextual, es decir, yo me pongo aquí encima, por ejemplo, servidor meteorológico y me da propiedades del servidor meteorológico. Me pongo encima mini server y me da las propiedades que puedo cambiar en el mini server. ¿Vale? Dependiendo de lo que tenga seleccionado, ya sea un bloque de función, ya sea un dispositivo dentro de lo que es la ventana esta central, que es la de periferia, nos aparece en las propiedades. Y luego, a la derecha del todo, que hay la ventana de programa. La programación va por páginas. Fijaros aquí que tengo una página. Nosotros recomendamos tener una página por habitación, de manera que en cada habitación vamos a ver que tendremos el control de iluminación, el control de persianas, el control de clima, el control de audio. ¿Vale? Es una manera muy fácil de estructurar y que quede muy limpia la programación. Vale, primero me voy a ir a esta página, voy a hacer un ejemplo muy simple. He dicho que las páginas son siempre van ligadas a habitaciones, por tanto voy a ponerle nombre a esta página, voy a poner salón y habitación predeterminada,
tengo que escoger que sea la misma del nombre, salón. De esta manera, cualquier bloque funcional que voy a poner en la habitación ya se va a quedar asociada a la habitación del salón. Vale, voy a hacer un pulsador muy simple. Aquí, por ejemplo, veis añadir bloques de función. Y aquí es muy práctico si queréis, después cuando os descarguéis el programa o si ya lo habéis hecho. Aquí hay todas las funciones o todos los bloques funcionales posibles, divididos por categorías de acceso, con el NFC Code Touch, el control de puertas, control de accesos, la puerta garaje, videoportero, todo relacionado con valores analógicos, comparadores, memorias, multiplexadores, todo lo relacionado con el bienestar, piscina, sauna, con vapor y sauna sin vapor. En Centro Europa todo el mundo tiene una sauna. Aquí tenemos la suerte que en julio y agosto la tenemos gratis, por lo tanto no son bloques que no utilizamos mucho. Bloques centrales, central de alarmas, central de audio. Esto es para tener toda la visualización central de mi casa, qué está pasando con toda la iluminación o con los accesos, las puertas, ¿vale? Lo veremos en la aplicación también. Toda la parte de bloques para control de clima. Una de las partes importantes es que muchas veces hay bloques que están aquí por compatibilidad con versiones anteriores, pero que realmente ahora no recomendaríamos utilizar estos bloques. Por ejemplo, el de curva de calefacción. Antes teníamos la típica curva de calefacción de cualquier centralita, ahora no, ahora tenemos un controlador de temperatura, que es lo que os he comentado antes. No solo tenemos en cuenta temperatura exterior para seleccionar a qué temperatura impulsamos en cada circuito, sino que tenemos en cuenta temperatura exterior, temperatura interior de cada habitación, temperatura de consigna de cada habitación y metros cuadrados de cada habitación, ¿vale? De manera que la temperatura de impulsión es mucho más exacta. Comparadores, los típicos comparadores, contadores, aquí hay el bloque despertador, bloques relacionados con energía, bloques generales de flags de memoria, de estados, de página web, de programa, bloques relacionados con la iluminación, lógicas ANOR, las típicas, bloques matemáticos, monitorización, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto vosotros mismos ahora os voy a enseñar cómo introducir los bloques, cómo ver la ayuda que hay en los bloques y podéis ir jugando y ver todas las posibilidades. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Otra posibilidad, porque yo no sé dónde están todos los bloques de memoria ahora mismo, es hacer F5 y voy a buscar un bloque de interruptor. Pongo Enter y me sale ya bloque interruptor, selecciono y lo pongo. Vale, fijaros que ya me lo he puesto en el salón y es un pulsador. Perfecto. ¿Qué hace este bloque interruptor? Os lo puedo explicar. Cada impulso que tiene, cada cambio de flanco en la entrada TR me cambia el estado de salida. Si no me acuerdo, puedo ponerme aquí encima de las entradas y ver qué hacen, o me voy a la I y tengo una ayuda mucho más completa. ¿Vale? Esto es general para todos los bloques, por lo tanto, no tenemos un manual en PDF, sino que el manual está dentro del propio software. Vale, pues ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a coger una entrada digital, la voy a arrastrar, la voy a conectar aquí con la entrada TR y me voy a una salida analógica, perdón, salida digital y la voy a conectar a la salida del bloque. Perfecto. Y quiero ver si esto funciona. Pues tengo la posibilidad de ir en simulación, iniciar simulación en PC. Vamos a ver, impulso, ¡pac! Cambia el estado de salida, perfecto. Otro impulso, vuelve a cambiar el estado. Genial. Funciona perfecto. Por tanto, puedo mandarlo al miniserver. Ahora mismo me voy a desconectar y os voy a enseñar cómo conectarme al miniserver. Busco miniservers que tengan la red. Cojo este miniserver, que es con el que voy a hacer las pruebas. Me conecto y ya estamos conectados. Y cargo este programa en el miniserver. Evidentemente no quiero que me haga un análisis de proyecto porque aún tengo muchas cosas a hacer. Se está cargando en mi server, fijaros aquí arriba a la izquierda, ahora ya está disponible, ya he hecho el reset, por tanto ahora ya tengo esas funcionalidades integradas. ¿Qué más? Si me voy a simulación, interfaz web, abrir con dirección local, me abre el explorador, por defecto el usuario es admin, conecto
Y fijaros que yo lo único que he pensado es qué lógica quería hacer. Una lógica interruptor, la pongo, perfecto. Y ahora mismo ya tengo la visualización. Me voy a habitación, salón, ya tengo el interruptor. Ahora aquí no lo oís vosotros porque tengo el maletín ahí un poco más para allá, pero estoy viendo el relé del mini server. Voy a hacerlo esto un poco más pequeño y lo que voy a hacer es poner esta ventana en LibView. LibView es cómo está actualmente conectado con el mini server, mis entradas, mis salidas, los valores, todo lo que hay de conexión, ¿vale? Fijaros que tengo la salida activa, voy a verlo con la visualización, exacto, voy a pararla, fijaros, ¿no? ¿Vale? De esta manera, con el LibView, lo que podemos hacer es hacer mantenimiento remoto, conectarme con mi cliente, ver qué está pasando, ver las temperaturas, ver cómo actúan las salidas, toda la lógica que yo he creado. Cada vez los clientes agradecen más el tema de mantenimiento en remoto, conexión remota, sobre todo después del tema, todo el tema del COVID, un poco también para vosotros de no ir a una casa que no sabéis si se han cuidado o no, o también para el cliente final que no sabe, bueno, el operario que me va a venir, se ha cuidado, no se ha cuidado, ¿vale? A partir de ahí podemos hacerlo de esta manera. Fijaros por esto que aquí en la visualización tengo salón, pulsador, hay una mano, interruptor. Si esto es una luz, es un punto de luz, esta no es lo mejor, no es la mejor representación. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el nombre. Vamos a poner que esta es la luz del techo, esto es lo que quiero que me aparezca. Y aquí, en categoría, voy a ponerle que es iluminación. ¿Vale? A partir de ahí, vuelvo a cargar en el mini server. Fijaros, vuelve a cargar, vuelve a hacer el reset. Cuando esté listo, nos vamos a ir aquí, habitaciones, salón. Fijaros ya, el icono de luz, techo, iluminación. Genial. ¿Vale? Fijaros lo sencillo que es poder hacer cualquier tipo de programación. Evidentemente, con los 150 bloques que hay, podéis ir jugando. Vale, a partir de ahí, ahora mismo vamos a hacer un control de iluminación porque os quiero enseñar los parámetros que existen. Voy a hacer el tema de sombreado, que es un poco donde hay más, o podéis ver más cosas. ¿Vale? Voy a hacer el bloque persiana, persiana automática. La pongo aquí. Voy a definir en salidas digitales esto que sea subir persiana 1 y esta salida digital la tengo conectada, bajar persiana 1, perfecto, subir, conecto aquí, bajar, conecto. Fijaros que este bloque está en rojo, por tanto me está indicando que algo pasa, no está en verde, por tanto alguna cosa falla. Cuando me pongo encima, en la ventana propiedades, me pone objeto no configurado totalmente. Vamos a ver qué pasa. Y fijaros aquí, orientación. ¿Para qué me sirve la orientación? Pues ahora mismo no lo sé, me voy a la I de información. Aquí tengo toda la explicación de entradas, toda la explicación de salidas, parámetros. Voy a ir bajando. Y aquí tengo, ostras, aquí tengo la ventana, el D, que es la orientación, es para que yo le diga qué orientación tiene la ventana, desde dentro hasta afuera. ¿Vale? Si nos fijamos, aquí tenemos, voy a hacer las del salón, que son a 176 grados, es prácticamente cara sur, y aquí tenemos la tolerancia de inicio y la tolerancia de final. ¿Qué es este ángulo? Vamos, volvemos abajo. Es el ángulo de entrada del sol, si tenemos un obstáculo como una fachada, que el sol cuando pase por aquí, hasta que no lo supere, no va a incidir en la ventana, por tanto no hace falta que haga el sombreado, y el ángulo de salida. Por tanto, me voy aquí y si lo hago como el esquema, el ángulo de entrada sería unos 45, vamos a ponerlo igual 50 y 85 ya está, perfecto.
Una parte importante, ¿qué tipo de persiana tenemos? Persiana veneciana, persiana enrollable, vamos a ponerle una persiana enrollable, Una persiana veneciana lo que hace también es orientar las lamas dependiendo de la posición del sol para que nos entre el máximo de iluminación y el mínimo de calor, ¿vale? Por tanto, veis que ya está en verde, por tanto ya está configurado. Voy a cambiarle también los tiempos de recorrido, ¿vale? Cierre completo y apertura completa. Voy a poner 10 segundos, que así nos va a ir más rápido. Cargo en el mini server. Aquí, evidentemente, podría poner entradas digitales para subir o bajar. Eso ya. Voy a habitación, voy a salón y ya me aparece persiana automática. Y me dice, persiana automática está abierta. Vale, pues la bajo completamente. Y ahora veis que en esos segundos, si vuelvo a pulsar, se para y me indica que está un 42% cerrada. Estos cálculos lo hace por tiempo. Aquí tenemos la posibilidad de poner otros dispositivos que lo haga por el propio dispositivo. Puedo activar el modo automático. Si activar el modo automático, ahora mismo cara sur ya no me está incidiendo el sol a esta hora, a 17:51. Vamos a ver por qué. ¿Os acordáis que os he comentado la coordenada GPS? ¿Dónde caray lo tenemos? Lo tenemos en Viena. Voy a cambiar. Voy a poner a Coruña. Hago clic aquí y ya me pone las coordenadas GPS. La Coruña está en longitud -8, latitud 43, altitud 46 metros. Voy a cargar con estas coordenadas. Como está en Viena está mucho más al este, por lo tanto, con esas coordenadas yo he activado el sombreado automático, pero si os habéis fijado no ha hecho ni caso, porque el sol ya no está incidiendo, ¿vale? Ahora mismo voy a subir completamente. Vale. En este aspecto veis siempre cuando la persiana tiene movimiento y ahora desactivo modo automático y activo modo automático. Y fijaros que como está en La Coruña, si hubiese puesto Barcelona, pues estaríamos al límite, pero en La Coruña no, aún tienen el sol y aún está incidiendo. Fijaros que ha bajado el 81%, que es el tanto por ciento que viene por defecto de una persiana enrollable. Pero ese tanto por ciento lo podemos cambiar desde aquí con este parámetro, 0,8. Es un tanto por 1. Aquí si pusiera, yo sé, quiero que baje al 60% para tener más luz, pues pondría 0,6. ¿Vale? Y ya tenemos una persiana con el sombreado automático. Vamos a ver una cosa de la aplicación. Aquí ya veis que cualquier tiene este bloque de interruptor tiene muy pocos parámetros, pero el de persiana ya tiene más parámetros. Me voy a ir a la visualización. Fijaros que hay estos 3 puntos. Y tengo como profesional ajustes de modo experto. Imaginaos que el cliente dice, ostras, el recorrido que le has puesto, que he puesto 10 segundos, le falta un poco para llegar al final. Entonces, tengo que modificar ese tiempo y estoy fuera. Tengo 2 posibilidades. Paro el coche, comparto internet con mi móvil, me conecto al móvil, abro el PC, etcétera, etcétera. O me pongo en la aplicación, me voy a ajustes de modo experto, me pide la contraseña de administrador y si os fijáis aquí tenéis todos los parámetros. Duración de apertura, de cierre completo, aquí me comentaba que le falta algún segundo, pongo 12, listo. Y apertura completa voy a poner 10 para que veáis todos los cambios. He hecho los ajustes. Estos ajustes los he hecho directamente al mini server, no aquí en el programa. Por tanto, si me descargo el programa del mini server y me voy a persianas automáticas, vamos a ver los tiempos, 11 y 12. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo estoy trabajando en el Oxon Config. Hasta que no cargue al mini server, las modificaciones que haga aquí no se ven reflejadas. Pero si entro en la aplicación, cualquier cambio que haga en la aplicación se queda en la aplicación. Por tanto, tengo que descargar el mini server. De hecho, el Oxon Config ya detecta estas cosas.
Ya veréis, vamos a hacer una prueba. Voy a cambiar... Voy a cambiar la parte de... Tiempo de espera doble clic, que es 0,3. Voy a poner un 1. ¿Vale? He cambiado desde aquí y ahora si hago cargar en mi server me dice, existen cambios en el programa de mi server. ¿Quiere transferirlos previamente a su programa? Le digo sí. Y lo que hace automáticamente es descargar los cambios y cargar el programa que tengo. ¿Vale? Antiguamente no había esa posibilidad, tenías que ir muy con cuidado y ahora si lo miramos, tiempo de espera doble clic, un segundo, ya lo cargaron. ¿Vale? Ves que es una parte muy sencilla, es muy gráfico. Aquí cualquier cosa, si estáis con el LibView y por ejemplo me voy a visualización, habitaciones, salón, persiana y le digo subir completamente, fijaros que aquí tengo ya qué está pasando. Está cerrando el relé 2 para subir la persiana. Cuando llegue al final de carrera, ya está. ¿Vale? Siempre tengo el feedback de qué está pasando y qué no. Voy a introducir el control de habitación y lo que voy a hacer va a ser enseñaros cómo añadir extensiones. ¿Vale? Porque quiero añadir un touch para la sonda de temperatura, enseñaros estadísticas, etc. Vale, me pongo en el mini server. Y ahora mismo en el mini server, fijaros que tenemos distintas busca NX, entradas virtuales, salidas virtuales, pero no tenemos ninguna extensión. Me voy aquí y me voy a buscar extensiones. Y me aparece una Airbase y una tree. Digo, vale, los añado todos. Aceptar. Están offline. ¿Qué me toca ahora? Cargar en mini server. Seguro que ya muchos de vosotros lo habéis pensado. Perfecto. Fijaros que ahora lo voy a cargar. Las extensiones, ahora sale un círculo rojo que estaban offline y ahora ya verde. Esto significa que no hay ningún problema en cada una de las extensiones estas. Pues ya tengo las extensiones aprendidas. Y ahora voy a la tree, porque aquí tengo un maletín, y voy a, fijaros que me dice, buscar dispositivos Robson Tree. Caray, ya me lo da todo hecho, pum, los busco. Cuando, ahora no lo podéis ver, os lo explico, cuando me pongo encima de ese detector de movimiento, lo que hace el detector de movimiento es parpadear, internamente tiene una luz verde y roja y va parpadeando, por tanto estoy seguro que este detector de movimiento es el del salón. Y aquí le defino a qué habitación corresponde, salón, y puedo decirle qué lugar de instalación. Vale. Añado este dispositivo. Dimmer RGBW. Cuando estoy seleccionando este dispositivo me está parpadeando la luz, por tanto sé que es la tira de LED del salón y aquí puedo poner indirecto armario, ¿vale? Y ya añado este dispositivo y en el touch tree lo que hace es hacer un clic, 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 un sonido y este en lugar de instalación está en la entrada del salón y también ya añado dispositivo. Vale, perfecto. Puedo ya cerrar esta ventana y cargo en el mini server. Fijaros que ya tenemos los dispositivos, ahora están en rojo. Cuando cargue el programa en el mini server, vais a ver cómo se van, ya están verdes, por tanto ya están operativos. Lo que os he comentado del touch. El touch tiene sonda de temperatura, humedad y las 5 teclas. Voy a poner temperatura aquí en el controlador de habitación para verla en la visualización. Y aquí puedo tener estadísticas de temperatura. Voy a poner un minuto para que tengamos, al menos veáis alguna cosa. Y una vez hecho esto, cargo en el mini server. Luego se activará el LibView y me va a dar la temperatura. Voy a hacer un zoom. Espera que tengo las diferentes pantallas aquí. Ahora, y no podía acceder a la parte de zoom. Inicio LibView. Fijaros, 24,6 grados es la temperatura que me está dando el touch ahí. ¿Vale? Si me voy a la visualización, habitaciones, salón, fijaros, salón modo confort, entro aquí dentro, me está diciendo 24,6 grados, la consigna es 22,5, por eso se me ha puesto en marcha
la salida de refrigeración. ¿Vale? Si esa temperatura real fuera de 18 grados, pues se me hubiera puesto en marcha la H de heating, que es calefacción. ¿Vale? Y aquí tenemos también la parte de estadísticas, que ahora nos va a decir que no hay datos porque no hemos dejado suficiente tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que yo pongo los bloques lógicos y la visualización ya queda hecha. ¿Vale? No tengo que ir pensando en que mi tiempo lo voy a gastar a la hora de programar una parte en la lógica y otra parte en la visualización, sino que visualización queda ya automáticamente hecha. ¿Vale? Habéis visto ya cómo añadimos los dispositivos, cómo los buscamos en el bus y cómo son los controladores diferentes de habitación. Voy a salir de este proyecto y os voy a enseñar otra característica. A ver si os habéis fijado, seguramente habéis oído que han tocado el videoportero de las oficinas, que está aquí con el Music Server. Vale, fijaros aquí en proyectos, planificación de proyecto. Esto nos permite hacer una oferta. Vale, vamos a poner un nombre, Free Training, que es otra de las partes que normalmente cuesta un tiempo hacer una oferta. Aquí defino dónde es, datos exactamente, etcétera, etcétera. Siguiente, aquí le marco los diferentes dispositivos, teclados, la iluminación, el sombreado que yo quiero utilizar, actuador de válvula, contacto de puerta-ventana, los por defecto, ¿vale? Siguiente, y aquí defino las diferentes habitaciones. Salón, área en metros cuadrados, cuántas puertas y ventanas exteriores para que me cuente las persianas que hay, cuántas puertas interiores para que me cuente los touch que hay y los circuitos de calefacción, que esto me lo cuenta automáticamente. Yo si aquí en el salón pusiera que son 40 metros cuadrados, ¿vale? Entonces cuando entre ahí veré que me ha cambiado la parte de circuitos de calefacción. Puedo abrir y me voy a definir en cada habitación qué dispositivo de iluminación tengo, qué dispositivo para el control de persiana, qué tengo para el control de clima, audio, detector de presencia, pulsador, acceso, supervisión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos todo lo que es la base de datos y los precios que hay en la página web. Fijaros que la última actualización es el 9/6, puedo pulsar actualizar. Se va a actualizar la base de datos por si hay cambios de nuevos dispositivos, etcétera, etcétera. Ahora el 16/6, por tanto ya tengo los nuevos dispositivos. Hago aceptar y haría lo mismo con las habitaciones. Y me puedo crear habitaciones nuevas, ¿eh? ¿Vale? A partir de ahí, siguiente, aquí me calcula las fuentes de alimentación. Fijaros que tengo una potencia de iluminación de casi de 12 amperios, porque están contados nuestros spots a 24 voltios. Tenemos una potencia de control que es el mini server, una potencia periféricos y la potencia disponible con las fuentes. Fijaros que tenemos potencia disponible 21,7 amperios y potencia de iluminación 11,56. Igual podría bajar una fuente de alimentación de 10 amperios, estaría un poco justo. Podría añadir una de 4,2 para que no tuviera problemas. O podría quitarlas de 10 amperios y añadir 3 de 4,2 y ya tendría la potencia disponible. ¿Vale? Eso ya, aquí sí que podéis modificarlo a vuestro gusto a nivel de espacio en armario, cómo queréis distribuirlo, etcétera, etcétera. Y nos vamos a planificar. Y aquí a planificar, primero podemos hacer un listado de productos con un Excel. Pulso aquí en visualizar. Ya os voy a compartir la pantalla del Excel. Compartir. Vale. Y aquí veis, esta es la oferta de una casa de unos 140 metros cuadrados con toda nuestra iluminación, con el videoportero, con el Music Server, con toda esta parte, con el control de accesos, fijaros en el NFC Code Touch, con la estación meteorológica, con el servidor meteorológico de 10 años, con el servicio de llamadas de 10 años para que nos dé aviso, etcétera, etcétera. Por tanto, a nivel convencional
o a nivel de 220 simplemente necesitamos la alimentación de los chucos, de los enchufes y la línea de persianas. A partir de ahí, este es el coste material. Tenemos la lista de material por habitación y la ocupación, que esa es otra parte importante. Fijaros, en todo lo que os he comentado, el espacio que requerimos en módulos son 30 módulos para controlar todas las habitaciones de esta casa. ¿Por qué? Porque hemos utilizado nuestra iluminación Tree que va a cada una de las habitaciones y no tenemos los módulos ahí o no tenemos que cablear el retorno hacia ahí. ¿Vale? Por tanto, esto lo podéis hacer incluso con un cliente para definir las habitaciones que entra, si queréis no el precio en ese momento, pero sí que en media hora, 3/4 máximo, 1 hora podéis tener la definición de todo el proyecto. ¿Vale? Vuelvo a compartir la pantalla del Oxon Config. ¿Vale? Por tanto, hemos visto el listado de productos y otra parte importante es crear el proyecto. Me voy a crear un proyecto. Ahora me entra en la parte que hemos visto antes. Fijaros que me está añadiendo todos los dispositivos que entran en la oferta. ¿Vale? Ahora definimos el proyecto. Sí, podemos escribir siguiente, fin. Vale. Fijaros, entradas, salidas. En la extensión Tree, todos los dispositivos que son Tree ya están conectados ahí. Los de la Airbase también. Están en gris porque no están encontrados, ¿eh? Pero ya tengo toda esta parte de dispositivos. A partir de ahí, puedo ir a programación automática y aquí me pide, vale, ¿qué habitaciones quieres que te haga automáticamente? Pues yo quiero que me las haga todas, que me haga el control de iluminación, el control de sombreado, el control de clima, el control de música, el despertador en el caso del dormitorio, el salir de la habitación, la parte de periféricos, etcétera, etcétera. Y toda la parte de funciones de confort o funciones centrales. Protección contra tormentas y protección contra heladas, por ejemplo, lo voy a sacar y a partir de ahí hago la configuración. Fijaros ahora, si podéis ver que está creando todas las páginas de todas las habitaciones. Vamos a dejarle tiempo para que haga nuestro trabajo. Perfecto. Y ha terminado, estoy en el salón y fijaros, control de iluminación con la iluminación que tenemos en el salón. Control de habitación es el clima. Control de audio, control multimedia y persianas. Fijaros que hay unos comentarios porque hay tareas a terminar. Por ejemplo, en control multimedia, si tenemos el IR, tenemos que aprender los códigos de infrarrojos. Persianas, la orientación de persiana, los tiempos de persiana, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, por decirlo de una manera, el 80-85% de la programación ya está hecha. Y otra cosa que también es bueno es que normalmente cuando te vas y dices, venga, voy a reformar la cocina, te vas a una tienda de cocinas, dices más o menos los modelos que te gustan y te hacen la visualización en 3D. ¿Por qué no lo hacemos nosotros con el proyecto? Me conecto a mi mini server o al maletín que me llevaré a casa al cliente para enseñárselo, cargo el programa. Evidentemente, a la carga del programa yo no quiero o no tengo los dispositivos conectados, pero sí que le voy a enseñar, lo veréis ahora. Está cargando el programa, es un programa ya bastante completo, por lo que la carga y el reset va a tardar un poco más que anteriormente. Ya lo tenemos disponible. Entro en la visualización, lo voy a ampliar un poco. Admin, que es la contraseña por defecto. Entro. Y fijaros, le estoy enseñando Intercom, evidentemente no lo tengo, por tanto por eso no me da la imagen. Ya me está enseñando cómo se le va a ver la visualización al cliente final. Fijaros aquí que el control de ventanas están fuera de línea. ¿Por qué? Porque son Air y no los tenemos aprendidos, por lo tanto ya me está dando una alarma. Habitaciones, entro en la cocina, tengo el control de cocina, etcétera, etcétera. Vale, por tanto, le podemos enseñar, mira, tu casa se verá de esta manera.
y habéis visto que es súper rápido en este aspecto. ¿Vale? Esta es una de las cosas que os quería enseñar en el aspecto de decir, bueno, tenemos la parte de programación automática y la parte también de programación, cada uno por lógica, por diferentes bloques, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí hay diferentes posibilidades y eso sí que es, vosotros sois los que vais a escoger de qué manera queréis trabajar. Y por otro lado, voy a entrar en la oficina, voy a compartir la pantalla de visualización de la oficina, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos el videoportero, ahora se acaba de ir una visita, tenemos para abrir la puerta, para encender la luz de exterior, la actividad son las 10 últimas personas que han llamado al timbre, fijaros, si os acordáis hemos oído el Music Server haciendo el timbre del videoportero, pues era el de MRV que venía a buscar paquetes. Y hay una parte importante que es esta, la página central, y aquí tenemos al golpe de vista cómo está nuestra instalación. La alarma está desarmada, no hay ninguna persiana en sombreado automático, iluminación activa en 5 habitaciones. Puedo entrar aquí y puedo ver qué habitaciones son y qué, por ejemplo, aquí en el salón puedo pararlo si quiero, qué escena hay activa. Central de audio, dónde se está reproduciendo el audio. Puertas, hay 2 de abiertas. La puerta de entrada y la puerta de escaleras de formaciones. Y ventanas, tenemos 5 abiertas. Ventana de Panarcois grande, pequeña. Fijaros que aquí es abierto, tenemos vía radio. Ahora la voy a cerrar porque la tengo aquí. Y fijaros que rápido ha respondido. La abro y ya tenemos aquí otra vez la información. Alarmas técnicas, humo, inundación, está todo correcto. Modo noche aún no está activo. Y el consumo que tenemos ahora mismo, 1,3 kilovatios. Y tenemos estadísticas, consumo diario. Si voy un poco más para allá, veremos, os suena toda esta curva en confinamiento, pues eso. Y el consumo, picos de consumo, ¿vale? Todo esto lo podemos tratar, podemos ver qué necesidades tenemos y a partir de ahí actuar de una manera o actuar de otra. ¿Vale? Aquí tenemos todas las habitaciones que hay en nuestras oficinas o entrar por categorías. ¿Vale? Tema de clima, nosotros en nuestras oficinas tenemos splits y los controlamos vía Modbus, cambiando modo de funcionamiento, temperaturas, etcétera, etcétera, dependiendo de si hay presencia, no hay presencia. Bueno, ahí podemos controlar bastantes cosas. Y hasta aquí un poco lo que os quería enseñar de todo el sistema. Vale, a partir de ahí, a través del chat o ahí creo preguntas y respuestas, podéis hacer vuestras preguntas o levantar la mano y os doy paso a nivel de audio.